a Oscar Antonena, que nos ha visitado, por suerte, varias veces en el programa, cada vez que lo hemos invitado, y ahora es un momento ideal para que venga a charlar con nosotros. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Bueno, más de 4 años, Pablo, así que nos hemos visto... Estaba de aniversario en agosto, ¿no? Cumplió 4 años. 4 años y bueno, llegaremos a los 4 años y un poquito más. Hace rato que no dura tanto un ministro de Economía en esta provincia. No sé, te habría que repasar, pero anda ahí por el récord, le digo. Yo no quisiera decirlo, me parece que sí. Hoy charlaba con mi secretaria y hablando de que estamos ya llegando al final y sí creo, no saqué la cuenta, pero bueno, Bueno, y ahí ya que estamos, esto es un balance. A ver, porque usted le queda un poquito tiempo en el cargo al gobierno, a la gestión, esos 4 años. A ver, si usted tiene que definir cómo fue la gestión en economía que le tocó y lo que deja. Bueno, primero, desde la cuestión de estar en política, cuando uno es político, tiene que tomar decisiones. Y seguramente esas decisiones a veces no son las más felices. Nos tocó, junto al gobernador Scioni, gestionar una crisis muy fuerte, que todas la vivimos, donde tuvimos que poner la cara y salir un 10 o un 15 de enero del 2020 y decir, tenemos que pagar escalonado. Y dimos cuenta de la situación del Estado, que es un poco lo que siempre decimos. Nosotros en el equipo no nos victimizamos. Lo que nosotros somos actores porque así, directa o indirectamente, el pueblo eligió. Entonces, desde mi perspectiva, yo estoy satisfecho. En 4 años, la verdad que pudimos realmente ordenar. Y cuando decimos ordenar, no significa que queda todo listo y que no hay ninguna cosa por hacer. Al contrario, hay que seguir haciendo y construyendo. Cuando nosotros ingresamos en el 2019, teníamos una provincia con un déficit muy importante, había un atraso salarial, ya se veía venir una cuestión de crisis en las obligaciones porque no se pagaba RT, había más de 3.500 millones de pesos en RT, los proveedores estaban también reclamando su acreencia, la obra social estaba cortada, o sea, los aportes no se hacían en tiempo y forma, entonces de alguna manera era una circunstancia muy fuerte y claramente la mayor, y hablando en términos de lo que hoy se llama bomba, era desactivar el BOCADE. El BOCADE que fue emitido en el 2016. Y llamo a cuenta esto porque lo charlábamos en la reunión de transición con Marcos Bensibón, que estaba en el equipo. Marcos estuvo acá en el programa la vez pasada y él habló de esa deuda, de cómo quedó la reestructuración y del peso que él dijo, a los 4 años de gobierno de Torres que siguen, le vienen unos vencimientos enormes. Bueno, muy la realidad es que él sabía perfectamente, cuando se estructuró el BOCADE, en los primeros 4 años de la gestión de Mario Las Neves no había aportes de capital. El primer vencimiento de 39 millones de dólares lo tuvo que pagar la gestión de Mariano Arcioni el 26 de octubre del 2020. O sea, el gobierno que seguía, porque en esta cuestión de que se le deja, que se patea para adelante, esa gestión, si en términos del lenguaje, lo pongo que yo no utilizo, pero para que se entienda, se pateó para el 26 de octubre y la premura que tenía el gobernador Arcioni en ese momento era conseguir una ley que le permitiera poder reestructurarlo, porque el peso específico que tiene esta estructura va a seguir hasta el 2030. Nosotros pudimos entender la lógica del mercado y desde agosto que nos autorizaron la ley hasta diciembre, trabajamos ¿para qué? ¿Por qué tanta premura teníamos? Porque el 26 de enero teníamos otros 39 millones de dólares que pagar. Entonces, con la ley muy acotada, porque la ley exigía que se empezaran a pagar aportes de capital en el último año de la gestión, como está pasando ahora, porque dicen, ahora empieza a crecer la amortización. Fue pedida por los legisladores, nos pusieron un encorsetamiento que no corresponde a la legislatura, pero lo aceptamos, nos fijaron las comisiones, circunstancia que no le corresponde al legislativo. Lo que le corresponde al legislativo es dar el marco legal, la prórroga de la jurisdicción, pero no decir hasta cuánto pueden pagar. En fin, y lo aceptamos. Dijimos, esas son las reglas del juego, porque tenemos que resolver el tema siempre de los agentes públicos, porque teníamos un pago atrasado y que a partir de esta reestructuración pagamos 17 masas salariales. Pudimos resolverlo, pudimos empezar a encaminar los proveedores, tuvimos un desahogo en 2 años, es correcto, era parte de la reestructuración. Bueno, eso del desahogo,
¿qué consecuencias tiene? Porque lo que están diciendo ahora el gobierno que llega, hablan de la bomba, usted usó ese término recién, es que la provincia queda más endeudada. Y lo he escuchado al gobernador y usted lo ha dicho, que al contrario, que ustedes dicen que el peso de la deuda en dólares bajó de la provincia en estos años. Hoy se deben del BOCADE 508 millones de dólares. Se tomaron 650. Cuando el gobernador Arcioni ingresó y tomó el poder, se debían 650, porque durante los 4 años era una especie de concesión de no pagar aportes de capital. La primera cuota, ya lo dije, se pagaba en octubre del 2020. A ver... pero y si le sumamos, así... Pero quiero comentar esto. La cuota que se planificó en la emisión del BOCADE en enero del año que viene preveía pagar una cuota de 32 millones. Nosotros reestructuramos y van a tener que pagar, vamos a pagar los chubutenses, 34 millones de dólares. O sea que, puntualmente, las deudas que se tomaron, que son todas legalmente y aprobadas por la legislatura, son herramientas financieras que el gobierno nacional nos brindó para poder salvar la situación de no pagar los sueldos. Ahí está sumándole usted entonces lo del fondo fiduciario. Hay que sumarle. Y todo lo que es las letras, como bueno, se llama. Bien, las letras. Nosotros tenemos un programa de letras que son 230 millones de dólares, que utilizamos solamente 8.000 millones este año, de los cuales al día de hoy, se lo comentaba al ministro que va a ingresar el 10 de diciembre, debemos en el mercado 2.300 millones de pesos. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos logrado una gestión y un ordenamiento a través de mejorar la calidad del acreedor. ¿Qué significa? Que no les vamos a deber al mercado, a las empresas que invierten, sino al Estado Nacional. Al ANSES. Al ANSES, justamente. Y estamos armando toda la estructura de manera tal que la próxima gestión tenga que sentarse y negociar y gestionar con el gobierno nacional. Eso es ordenar. ¿Sí? Ordenar no es dejar todo pago. Ordenar es dejar de manera el camino para que puedan seguir y continuar la gestión. Y el camino que dejan es afrontable, porque le pregunto porque vino acá, por ejemplo, Gustavo Mena, y él decía que en la ampliación presupuestaria que votaba la legislatura había metido un artículo que lo que hacía era refinanciar los vencimientos del fondo fiduciario para el año que viene. Es correcto. ¿Y saben por qué lo hicimos? Para poder dejar pagos los aguinaldos, porque de eso se trata la gestión. El político tiene que gestionar y hacer posible que los que tienen derechos, y por el caso cumplir las obligaciones del Estado, cobren los salarios en tiempo y forma. Entonces, claramente, los ingresos de la provincia hace mucho tiempo necesitan herramientas financieras. De hecho, la gestión de Das Neves tomó un bono de 650 millones de dólares para pagar deudas que venían de otro momento. Y puntualmente de ese bono, el 15% fue para los municipios y hoy la provincia paga el 15% de esos fondos que le fue a todas las comunidades. Sí, incluso fue judicializado en algún momento, que no progresó, pero que se utilizara ese endeudamiento para gastos corrientes era muy discutible. Pero digamos. Correcto. Pero como había un consenso político, de hecho, yo era secretario de gobierno en Camarones y administrábamos esos fondos del 15% que permitió a la localidad desarrollar diferentes obras. Ahora, hay que decir algo, uno debe respetar los acuerdos políticos. Ese bono fue autorizado por la mayoría casi absoluta de los diputados. La única que no votó fue la diputada Jacqueline Caminó, que ahora va a ser primera en la lista. Entonces, eso que había un bloque del Frente para la Victoria súper opositor en esa época. Entonces, basta de victimizarse. Si uno decide estar en política, sabe que tiene que tomar decisiones para ayudar a la gente. Y claramente nosotros dejamos una provincia. Primero, voy a decir, de la retesta al día, en la deuda con la obra social, ceros, está en 1.900 millones de pesos. Cuando yo ingresé estaba cortada la obra social. Los proveedores están... La deuda flotante que tanto se habla, la deuda flotante es la deuda de tesorería, 280 millones de pesos. 280 millones de pesos. Tenemos una masa salarial de 26.000 millones de pesos y creciendo. Con lo cual, esto es orden. O sea, el que venga tiene que seguir gestionando y claramente va a tener que seguir golpeando la puerta. No quiere decir que esté todo cancelado. Por ejemplo, lo que usted acaba de explicar, por ejemplo, para pasarlo limpio, van a asumir en la gestión el 10 de diciembre, los aguinaldos van a estar depositados en la cuenta, pero
el fondo fiduciario va a haber que ver si se lo renegocia o se lo paga o cómo, pero más adelante. Por allí, para mí, es algo ya habitual. Yo todos los meses, junto a mi equipo, empezamos a planificar lo proyectado para ver si lo podemos lograr y de qué maneras. Emitiendo letras, hablando con ANSES, usando el descubierto, pidiendo un adelanto de coparticipación intramés. O sea, son herramientas que la economía tiene a disposición y, o sea, no es que de pronto digo, estamos tranquilos y ellos van a tener que venir y poder... No, van a tener que seguir gestionando. Además, con un margen de maniobra muy escaso, porque más del 75% del presupuesto es salarios. De ingreso libre de disponibilidad. Exactamente. Entonces, la realidad es que hay que focalizarse en poder cumplir las obligaciones que tiene el Estado. Ministro, a ver, ya hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de política. Usted lo trajo el tema recién. Se habla de sintonía fina política entre esta gestión de Arcioni y la de Sergio Massa, que está en el Ministerio de Economía. ¿Por qué Chubut nunca puede lograr esos aportes del Tesoro Nacional que sí reciben otras provincias? Y sí, está bien, esa manito que es un fondo fiduciario, pero que hay que devolverlo, digamos. Porque ahora vamos a meternos en los ATP, que es la discusión de la provincia hacia los municipios, pero hay que decir que Nación nunca nos favorece demasiado, ni Massa ni ninguno de los anteriores. Somos la última provincia en el listado, y yo se lo he dicho personalmente al ministro de Economía. Colega, ¿qué pasa? ¿Y cuál es esa cara le pone? Pero bueno, cuando a mí me reclaman que el ministro de Economía no acompaña las necesidades de todos los municipios, y yo tengo, me pasa exactamente lo mismo. Y nosotros hemos asistido y asistimos a la mayoría, a casi todos los municipios. Digo la mayoría porque, bueno, Comodoro es una localidad que no requiere de la provincia, tiene motor propio, entonces no necesita. Pero todos, de hecho, hemos hecho un balance y desde enero hasta ahora, 2.300 millones de pesos a las comunas y municipios. Cuando dice todos, ¿Trelew también? Trelew también recibe, claro que sí. Trelew recibe el subsidio del transporte. Pero está bien, bueno, pero estábamos hablando de los discrecionales en el sentido que hay una decisión política para dar un subsidio ¿para qué existe? ¿Son para desequilibrio financiero o no? Sí, ahora, pero formalmente yo le quiero comentar. El responsable de la localidad de Trelew nunca ha ido a ver al gobernador a expresarle el gran problema que tiene Trelew. No lo ha hecho. Me envió una segunda nota el día lunes, a las 13:05 la presentó, se la dirigió al ministro de Gobierno. Después de 8 años de gestión, ¿no tiene claro que tiene que hablar con el gobernador? ¿Qué parte? Porque, a ver, la decisión política es del gobernador. Obvio, pero siempre. Es el que conduce. No es una cuestión administrativa, pero es político. O sea, yo tengo un jefe que es el gobernador Arcioni y él dice él ganó las elecciones y dice por dónde hay que ir. Ahora, yo no puedo estar arbitrando medios por un diario. Ahora, veo que está instalándose la discusión de cuánto recibe, por ejemplo, Madryn todos los meses y que no recibe Trelew. Sí. ¿Y cuál es la lectura política? La lectura política es que Madryn, las obras se ven. Es una ciudad ordenada. Es una ciudad donde vemos a los empleados públicos que están cortando el pasto, regando, que se encuentran el regador, que vemos de tiempo en las calles de tierra, cómo ha crecido. El intendente Gustavo Sastre ha renovado su mandato. ¿Trelew qué? ¿8 años de qué? Ahora, déjeme ponerme en el abogado del diablo para hacerle de vuelta. ¿Qué les dicen? Bueno, eso es un castigo o una lectura o una crítica a Maderna políticamente. ¿Y los trelewenses? Porque usted es un vecino de Trelew. Yo soy Trelew y yo siento mucha vergüenza de cómo está la ciudad. Y siento vergüenza de los representantes de los diputados que tenemos, que se la pasaron 4 años sin hacer nada más que maldad y daño. Porque yo me he tenido que enfrentar a la diputada Luis Jones cuando a viva voz decía que yo era un mentiroso, que el gobernador era lo que era. O sea, hemos soportado y nunca nos victimizamos. El tiempo pasa y las cosas Pero esa explicación, que es, debo decir 2 cosas. Es verdad, porque, o sea, es verdad que me toca seguir la sesión y fueron durísimos como oposición, pero da la sensación de que están ¿Oposición? Y oposición. ¿Perdón? Hicieron oposición. ¿Cómo ganaron las elecciones? ¿Con quién las ganaron? Bueno, se rompió ese bloque. Bueno. Ese matrimonio político se rompió. Bueno, entonces digo... Bueno, pero esa respuesta que usted me da suena a castigo político. No. Es decir, bueno, si nos hicieron oposición y nos dieron con todo, ahora van a No, la vida se encarga. Yo en eso... Y me resisto archivo. Yo no me enojo con nadie, soy vehemente con mis aclaraciones
Y aparte, no dejo de pensar, en 2 meses más voy a ser ciudadano común. Entonces, o sea, realmente siento vergüenza por lo que pasa en Trelew. Ahora, ¿cuándo le van a explicar al gobernador la necesidad que tiene Trelew? Pero entonces la solución de esto, pasando en limpio, es que vaya a Maderna, golpee la puerta, pide una audiencia con el gobernador y le diga, por favor, Mariano, necesitamos plata para esto y esto. Así se soluciona. Que explique, por supuesto. Y aparte, acompañamiento legislativo. ¿Cómo puntualmente van a venir a pedir que los acompañemos con una ATP si cuando sacamos un fondo fiduciario de 14.000 millones dicen no vamos a acompañar nada, porque ustedes son mentirosos? Pongámonos de acuerdo. Sí, es una incoherencia, eso es verdad. O sea, inconsistencia. Además, digo, la ampliación presupuestaria, les mostramos que tenían por qué ampliar, no vamos a acompañar. Entonces, no hay castigo. O sea, no se victimicen, que se hagan responsables de cómo han gestionado. Y la prueba está a la vista. Salís por Trelew y soy trelewense y es un desastre. Vos vas a Madrid y Madrid tiene un problema financiero y el gobierno lo está acompañando. Usted sabe, ministro, que aparte es vecino de Trelew y conoce a la gente de Trelew, la gente no discrimina de quién es la culpa. Yo creo que hubo un castigo en el voto al gobierno provincial también porque se sintió Trelew abandonada por la dirigencia política, municipal, provincial. El vecino no dice que tiene razón que votó en la legislatura o no. En definitiva, creo que hubo un voto castigo del Trelew, que dicho sea de paso, ahora se vota otra gestión que queda en el medio y están medio tratando de ayudar a ver si se consigue la plata antes. Bueno, a ustedes les llegan mensajes de no sé, ha hablado el intendente electo, el mismo gobernador electo, si no abandonen a Trelew. Llega mensajes de todos lados. Ahora, los primeros que abandonan a Trelew son los funcionarios y los legisladores que fueron elegidos. O sea, nosotros a Trelew se le da como corresponde, coparticipación, regalías, se ha delegado obviamente a todas las municipalidades los ingresos brutos, patentes. Ahora, no sabemos cómo es la tarifaria, no sabemos cómo son los ingresos. Nosotros en Madrid tenemos frecuentemente informes de cuáles son las deudas, cuáles son la problemática que tienen con los proveedores, en fin, y además salgamos de estos dos. O sea, ustedes le dan la plata a Madrid y saben en qué la gasta, y ustedes dicen, si se la damos a Trelew es un agujero negro, no sabemos. Que no sabemos, es que no sabemos cuál es la problema. Están diciendo que es para todos estos problemas de transporte, de residuos, de todo, servicios públicos. Ahora es raro, porque ahora sacan un aumento del ticket de transporte. Del boleto. Del boleto. Hay contradicciones, ¿no? Evidentemente la ciudad llegó hasta acá con la amistad. Yo creo que Maderna también tiene razón cuando él dice hasta acá nunca pedimos nada, nos administramos solos en todo este tiempo. Pero llegó hasta acá la nafta. Yo lo que pienso es que es muy largo el tiempo. A ver, octubre, noviembre hasta diciembre, si la provincia no le da una rueda de auxilio a Trelew, pareciera que va a llegar, no sé, con el tanque de reserva, ¿no? Es decir, pero usted dice se destraba políticamente. Políticamente, y la realidad, yo no puedo opinar porque no he visto los números de Trelew. De hecho, la diputada Bascoc me llamó para preguntar cuánto eran los ingresos brutos, y yo dije, bueno, pero hay que calcularlos, la información está ahí, no la tenemos nosotros. Sí podemos decir claramente lo que mandamos de coparticipación. Porque, bueno, denotaban que en la ampliación presupuestaria... ¿Adelanto de coparticipación pidió Trelew? Adelanto, no. Esa es una herramienta también. Madrid la ha utilizado en su momento. Sí, en su momento sí. O sea que queda esa opción, se me ocurre. Pasa que es dejarle el problema a la gestión. No, porque tienen la de los que quedan del año. No, digamos. Termina en diciembre la de cooperación. Bueno, veremos cómo sigue esta novela, digamos, política, pero creo que usted está poniendo sobre la mesa cuál es el problema que ha habido políticamente, que es el que ha generado esta situación. Sí, puntualmente yo creo que no fueron objetivos. Que no fueron objetivos. De hecho, la única vez que la vi a la diputada Leila Jones en el Ministerio de Economía fue cuando quiso tomar vista del expediente de la empresa de recaudación. O sea, en contra también del proyecto de mejora de recursos. Entonces, digo, ¿dónde estamos? Ministro, bueno, otro tema que hablamos con Marcos Ben-Simón. Seguimos con la transición, pero seguimos... Acá hay una mezcla de transición y campaña política, campaña electoral. Los anuncios de Sergio Massa. Decía Ben-Simón, no los comparto, él en sintonía con cómo votó el bloque a nivel nacional, porque muy lindo todo el anuncio para los trabajadores, para el bolsillo, pero a las arcas provinciales le significa
una merma muy importante y él hizo el cálculo, él habló de 25.000 millones pensando en el año que viene, pensando en la provincia van a tener que administrar ellos. Digamos. Habría que preguntarle a Loma Ávila qué piensa, ¿no? Y bueno, si lo tuviera acá, no, le preguntaría. Se la dejo. Pero primero y principal, habría, podría, cabría. La ley no está vigente, la tiene que votar el Congreso, ¿no? Ya está aprobada en diputados, tiene que ir a senadores. Tiene media sanción, sí. Por lo tanto, estamos hablando, especulando políticamente. Tenemos que ser serios en eso. Hoy la nación necesita medidas económicas que mitiguen el flagelo de la inflación. Y el único que está haciendo y tomando medidas para que esto ocurra de mejora es Sergio Massa. Entonces, sí, el año que viene es futurología total. No sé qué es lo que va a ocurrir. No sé quién va a ser el presidente. Hoy la gente necesita una mejora y Sergio Massa la está llevando a todos los hogares, desde infinidad de, más de 10, 15 medidas. El tema del reintegro del IVA, el tema del posible de impuesto a las ganancias, el tema del bono para los pasivos. Ahora sacaron un bono para los empleados informales. Sí, sí. Entonces, ahora, ¿sabe cuál es la discusión también? Que yo escucho del lado de la oposición, dice, pero ¿cómo? Hace 4 años, cuando Macri tomó una misma decisión, las provincias se quejaron. Era otro contexto. Era otro contexto. Hoy el contexto es que realmente la inflación que tenemos hoy no la teníamos. Entonces, todas las medidas económicas tienen que ser tomadas en el punto. Pongamos una curva en la economía. ¿Qué pasa en el punto? Después, ¿qué pasa en la curva? Bueno, podemos tener disparidad de criterios y decir, fíjese. Qué difícil, digo, para usted como ministro, que tiene que estar tan puntilloso con los números, este tipo de medidas todo el tiempo le reacomodan todo el escenario que tenía, ¿o no? Pero Macri en su momento sacó el decreto 346 con el tema de los combustibles y se fijó el barril criollo. Y de pronto del 100% para 64,50. O sea, la realidad es que en economía, en la teoría, está todo bien. Cuando vas a la práctica, prepárate porque puede haber una gran tormenta. Como nos pasó, la tormenta perfecta, la caída de los ingresos, la pandemia, el tema de los salarios con la pauta salarial pactada, que se cumplió tarde, como dice el gobernador, pero se cumplió, y este año llevamos una pauta de más del 101%. Que, bueno, iba a comentarte, recibimos la semana pasada las pautas para el presupuesto 2024, 69,5% de inflación. Bueno, qué optimistas. 600 el tipo de cambio. Esto ya te habla... Por eso pasan estas ampliaciones presupuestarias que pasó el otro día, porque la inflación es el doble generalmente. Que son necesarias en época de inflación, más aún. O sea, nosotros vamos a terminar un presupuesto y seguramente en marzo, abril, mayo va a haber que, ojalá que no, pero bueno, pero hay que prepararse. Igual el presupuesto es esto, es una presunción. Ahí está, presupuesto. Ya me mete en otro tema que tenía acá anotado que tiene que ver con esa reunión de la transición. Esos dos equipos económicos, usted que tenía su gente, como diciendo acá tienen para consultarle lo que necesiten. Y algunas preguntas hubo en la reunión. A ver, cuénteme que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Cara a cara con su sucesor, con Facundo Val. Exactamente, con Facundo Val, que nunca, yo no lo conocía. Fue muy crítico con la gestión del gobierno de la provincia, le voy a decir. Por lo menos en las redes previamente fue duro, con el endeudamiento, ¿no? Yo soy un caballero. En la cancha se ven los pingos, dice. Ah, bueno, esa es una definición. Entonces, yo... Ya va a estar sentado en su lugar, quiere decir usted, claro, el 10 de diciembre, y ahí se verá. Yo estoy feliz que ocurra esto, ya es hora de que cambiemos y que de pronto que venga una renovación y cambio, no sé, que no sea alegórico, pero la realidad es que estoy tan conforme con cómo se gestionó, con el equipo. Por eso mismo, como no hay un detalle y un reglamento de cómo debe ser la transición, y esto es la buena sintonía del gobernador Arcioni con el gobernador electo, es decir, tenemos que mostrar que hay una intención de pensar en los chubutenses. Yo me permití, y el gobernador estuvo de acuerdo, de convocar a todo el equipo de economía, de manera tal que el ministro habló poco. Le hablaron todos, porque las personas que me acompañaron son las que van a acompañar a Facundo Val después del 10 de diciembre. Entonces, ¿qué mejor que ellos cuenten? La tesorera, el área de presupuesto, el área legal. Bueno, todos estaban y opinaban, interactuaban, y la verdad que fue muy productivo. Y justamente dejamos claro esto está ordenado y se los mostramos. Y un punto muy a favor, más allá de la presencia de Marcos,
que ya estuvo, como lo hablamos en 2016, estaba Paulino Caballero. Paulino Caballero que realmente... se empieza a acostumbrar a la gente a ese nombre, ¿no? Exacto. Paulino Caballero que realmente es un caballero. La verdad que lo conozco hace muchos años, los conozco de la gestión de Macri. Cuando yo asumí, y recuerdo que fue una semana como subsecretario, me reuní con él por primera vez en el Ministerio Interior. Él dependía de Frigerio, que era el Ministerio Interior, para gestionar ya las herramientas para poder afrontar este desafío. Y después, en el 2020, cuando termine la gestión, él es convocado por el gobernador Aracioni para que sea asesor en el Banco del Chubut. O sea que el futuro presidente del banco está muy metido en la realidad de la provincia. Él está en el banco. Hoy es asesor del gobierno de la provincia, con lo cual conoce los números. Hemos compartido, me ha dado un montón de elementos, porque él tiene una maestría en administración pública, es muy formado en economía. Y claramente a mí me dio una tranquilidad enorme que estuviera él y estuviera Marcos, porque conocen. O sea, aparte no hay nada que ocultar, está todo a la vista. Todo está a la vista. Bueno, van a trabajar, ¿cómo se va a trabajar el presupuesto? ¿Qué se habló? O sea, ustedes lo elaboran, pero según hablé con gente del equipo económico también de Torres, bueno, pero quieren ir mirando cómo va quedando armado y haciendo observaciones. ¿Eso es lo que está hablado? Sí, a ver, claramente la transición no es rendir un examen. O sea, esto es la buena voluntad del gobernador de Naciones de abrir, porque otras gestiones directamente, en este caso tenemos un tiempo importante, pero pensemos en el gobierno nacional, si esto va a un balotaje, el día 20 de noviembre gana el presidente y el 10 de diciembre asumen. Transición, nada. Acá lo vamos a tomar en positivo y es inédito, y vamos a ir mostrándole qué cosas estamos haciendo, y de alguna manera entender que no es un cogobierno. O sea, nuestra responsabilidad y la de gobernador es llevar esto al 10 de diciembre. Pero es saludable igual esto, porque sí, es otra gestión la que tiene que ejecutar ese proyecto de gasto de cálculo. Totalmente de acuerdo, pero el que pone la firma del presupuesto, si yo estoy, es el ministro Antonella. O sea, entonces yo tengo que ser responsable y voy a aceptar los comentarios, y estamos en esa sintonía. Pero entender esto de que no van a venir al ministerio a trabajar. O sea, le vamos a ir contando. De hecho, yo viajo mañana muy temprano y tengo reunión con Daniel Marx y con Paulino Caballero para ver la parte de la deuda. Claro que sí, vamos a estar en comunicación y corresponde. Y antes, durante y después, si necesitan, yo voy a estar a disposición. Importante ese dato que me da. Lo de Daniel Marx, que ya ha dicho el mismo Torres, que es a quien le ha encargado ver cómo puede ser el rediseño, la reestructuración de la deuda de acá en adelante. Y de hecho sí, la idea es que se planteen varias leyes, una ley de pronto también de ministerios, que eso también impacta en el presupuesto también, es para analizar. Una ley también de posible financiamiento, que fue parte de la charla, que nos acerque también, no solamente nosotros brindar la información, sino también que nos hagan conocer cuál es el plan. Porque de pronto... Sí, porque si los proyectos tienen que ir ahora a la legislatura, los tiene que enviar este Poder Ejecutivo. Digamos. Y pensemos la fecha, porque la legislatura en breve va a dejar de... Pocas sesiones de acá a fin de año, Sí, porque hay elecciones generales, está el supuesto balotaje, o sea, todo eso traba el trabajo. Nosotros tenemos como objetivo, después del 20 de octubre, tener listo el presupuesto, el borrador, y lo vamos a consensuar. Yo ya anticipé, y lo dije al principio, el margen de maniobra para poder es poco. Bueno, esa es mi pregunta también, ¿no? Es decir, si usted le recomienda, le tiene que recomendar, capaz que en la reunión salió esto o no, o sale más en privado, a la gestión que viene, ¿cuáles son los temas que tenés que resolver urgentes? Siempre se habla de la deuda, pero a ver, esto que usted me está diciendo a mí me hace mucho ruido, que la masa salarial tenga ese peso. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo proyectar hacer servicios, hacer obras si la masa salarial es cada vez tan más alta? Va a seguir creciendo. ¿En cuánto está hoy? ¿Y cuánto va a estar a fin de año la masa salarial? Va a superar los 30.000 millones. ¿Para diciembre? Para diciembre. ¿Sumando el aguinaldo? No. Sí, el aguinaldo. O sea que con el aguinaldo son 50.000 millones. No, 44. Bueno, 44, sí, bien. Sí. A ver, acá hay varios puntos que se tienen que dar en discusión y que el gobernador electo lo tienen en agenda. Hay que mejorar los ingresos.
definitivamente, y obviamente estar cuidadoso con el gasto. Se lo pregunté a Ben Simón, sabe que me dijo que sí, que tienen que ver cómo hacen desde el punto de vista de renta, de qué sistema aplican, pero que claramente... Claramente lo que nosotros queríamos llevar era una mejora metodológica, tecnológica y actualizada, porque hoy no hay comunicación entre los ministerios que tienen la capacidad de recaudar. Secretaría de Trabajo recauda, hidrocarburos recauda, porque en la antigüedad... Son como compartimentos de estancos. Exactamente, en la antigüedad hablábamos del impuesto a los réditos, o hablábamos de la DGI. Bueno, rentas quedó en el tiempo. Hoy por hoy, si el ministro de Economía quiere saber cuánto se recauda de toda la pesca, no sabemos. Tenemos que pedirle informes manuales para que nos traigan. Claro. Entonces, y no hablan entre ellos. En el siglo XXI, como estamos, debería estar todo informatizado. Y eso. no hablan entre ellos. No hay cruce de datos. No, y también lo que pasa muy a menudo en la administración, me quedo con la información y no la paso. Entonces, como no hay mecanismos automatizados de información, yo sé perfectamente cuántos ingresos brutos, si lo tengo, regalías, si lo tengo. Ahora, quiero saber por lo que genera la inspección de ambiente. No lo sé, tengo que pedirle manualmente, decir, señor ministro, sírvase a informar. Claro. Y aparte, bueno, puede entrar a la cuenta de rentas generales, pero hay que conciliar. Eso tiene que eficientizar. O sea, para ustedes, si se hiciera de una manera mucho más eficiente, los ingresos provinciales serían, creo que se dividen en 3/3, los ingresos de regalía, coparticipación, y los provinciales podrían subir todavía mucho más. Totalmente. Y de hecho, tenemos buenos ingresos provinciales. Y la realidad es que hay un punto que quiero aclarar. Nunca esta gestión quiso descentralizar o tercerizar la cobranza. Sí, hubo mucha polémica con eso. Claro, mucha polémica, pero bueno, pero el otro día yo escuché los comentarios. Acá no hay tercerización. Acá hay eficientización, modernización para lograr tener... A ver, lo que pasa es que lo que hizo un ruido bárbaro fue que trascendió un contrato y un monto. Entonces era como que una empresa venía y se llevaba mucha plata de golpe. Pero es que lo hicimos tan transparente que dijimos la contratación por 6 años y el monto por 6 años, que era aproximadamente 13.000 millones, era casi lo que era la recaudación. Pero bueno, en 6 años. Estuvo muy distorsionado. Algunos diputados también hicieron lo propio para que no ocurriera. No voy a dar nombres. Pero me parece que son algunos de los que estuvo hablando. Y los que fueron a pedir pero bueno, entonces, digo, tenemos que, por fin, decir, tenemos que mejorar los ingresos. Los ingresos... Bueno, esa es una recomendación. Obviamente, mejorar los ingresos. ¿Y la caja de jubilaciones y el déficit? Bueno, el déficit también charlamos. Primero y principal, que el déficit, por más que se tomen medidas, en 5 años vamos a seguir teniendo déficit. El déficit no desaparece. Porque hay una cuenta clara. La cantidad de activos no alcanzan a pagar a los pasivos. Y también ciertos regímenes que tienen que adecuarse y ver de qué manera se van a afrontar. Porque, o sea, puntualmente hay disparidad. Entonces, sin entrar en detalle, porque alguno se va a sentir tocado, pero bueno, esto es una realidad y hay que verlo. Y por otro lado, esta gestión, sistemáticamente, todos los meses, los aportes y contribuciones se pasan al ISIS de manera tal que ellos puedan funcionar. Porque, a ver, el ISIS no funciona de otra manera si el Estado no le brinda todos los ingresos. Sí, está claro. Y por eso se ha dicho que se canceló la deuda a valores históricos. A valores históricos está cancelado. Falta lo que es la remediación a nivel... Pero habría que, si ustedes le pidieron una opinión, retocar un poquito la legislación para, al menos ese déficit que usted dice nunca va a terminar, se achique un poco. Se tiene que mitigar. O sea, la decisión no es solamente es una cuestión de integralidad. Hay que trabajar en los diferentes convenios, en los diferentes regímenes, de manera tal de que haya una armonía, armonizarlo. Pero esto no va a llevar, no se hace en una gestión. Bueno, y para el cierre, a ver, ¿qué podemos esperar del futuro de Oscar Antonena? Ahora quedan 2 meses de gestión, un poco más. Había trascendido que había habido unas charlas con el gobernador sobre su futuro, dónde iba a continuar. El gobernador, le pregunté yo acá en el programa, dijo, va a estar siempre en nuestro espacio. En el lugar que esté Antonena va a estar trabajando con nosotros. Como que hay una excelente relación entre ambos. Muy agradecido al gobernador. La verdad que yo me llegó una amistad con Mariano Arcioni, ¿no? O sea, la verdad que... de hecho, la vida hizo que, y las circunstancias, compartimos el mismo despacho. Entonces,
Si yo llego y está, me dice, no te levantes, bueno, o sea, yo voy, y eso hace una comunión. La verdad que yo estoy muy contento, estoy feliz de terminar ya el mandato y acompañarlo hasta el último día. ¿Qué voy a hacer? Me faltan 2 años para jubilarme, o sea que yo estoy pensando más en la jubilación, menos de 2 años, 1 año y medio. Así que yo estás pensando en el retiro. Ya... Yo soy un tipo muy feliz y la verdad que soy un tipo gánico. Ya empecé a entrenar para correr una maratón. Esas son las cosas que me tienen ocupado. Con lo cual, pero obviamente soy un profesional y me gusta. Pero la gestión que llega no le han dicho que si no le invitaba a nada, como para nada. No, yo charlo con Nacho, lo conozco hace muchos años y la realidad es que siempre me dijo vas a estar cerca. Bueno, de hecho yo debo reconocer. Si vos tenés memoria, en el 2018 hubo como un anuncio, estaba en Camarones, de que iba a ir a trabajar al gobierno era Pablo Oca el ministro, y a mí el que me presentó a Mamarelli fue Nacho Torres. Bueno, en su momento. Usted asesoró en su momento algunos equipos, ideas que tenían acá en la Fundación Pesada. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, yo trabajé con los equipos y la realidad es que yo estoy abierto. Primero, principal, no habría que extrañar. No habría que extrañarse de nada. Yo soy chubutense y la verdad, todo lo que me ha dado la provincia lo trato de volcar a la gestión y entiendo que ser político es justamente gestionar y tomar decisiones y siempre ser actor, no ser víctima. Yo no me quejo. O sea, yo gestiono y golpeo las puertas, como siempre charlamos, voy a Buenos Aires y recorro el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, voy a ANSES, he generado buenos vínculos y eso, más tarde, más temprano, te da una proyección. Mientras no me contrate la numeróloga que contrató a su amiga Silvina Bataki, no lo quiero meter en ese baile, pero... Hoy hablé con ella, la verdad que me da mucha pena y, bueno, tendrá que afrontarlo. Qué lío, ahora van a tener que explicar. Yo la quiero mucho, pero bueno. Pero bueno, alguien se las mandó. Habrá que ver. Vamos a ver en qué termina eso. Gracias por haber venido. Gracias, un gusto siempre estar acá y a disposición. Bueno, quizás nos queda otra... Veremos, pero ya sí agradecido porque siempre ha estado solícito para venir al programa y para nosotros es valioso. Como dice usted o cualquier ministro de Economía, digo, tenerlo aquí mano a mano, poder charlar y preguntarle de todo, siempre es muy valioso para el programa, así que gracias por haber Gracias, Pablo, a vos por siempre por el buen trato y la bonomía y el afecto.